Muy buenos días, gracias por estar con nosotros hoy, primer día de la semana. Esperemos que esta clase acerca de la vida de Cristo sea de edificación tanto para usted como para mí. Vamos a iniciar con una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos, del amor, la gracia por este día, gracias por todas las bendiciones que usted nos da, gracias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz en el Calvario, a morir en la cruz en el Calvario por todos nosotros. También le queremos pedir que usted nos bendiga, que a través de este estudio conozcamos más acerca de su mente, de su voluntad, oh Dios, y que usted a través de estas enseñanzas nos ayude a cumplir y a hacer más su voluntad, oh Dios. También bendiga a todas las personas que están en esto del COVID, esta pandemia mundial. Usted sea con nosotros y con cada una de esas personas y de las personas que han estado enfermos, oh Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Ya hemos estado abarcando en el trimestre anterior todo lo que tenía que ver acerca de la vida de Cristo, especialmente lo que fue la niñez, la preadolescencia, la adolescencia. También observamos lo que fue o estudiamos lo que fue el ministerio, el inicio del ministerio de Jesús, lo que fue también sus relaciones personales, sus relaciones con otras interpersonales, o sea, con otras personas. Disculpen. Y un sinnúmero de cosas que hemos aprendido acerca de la vida de Cristo. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte de lo que es la vida de Cristo en este trimestre, en este nuevo trimestre y ya el último prácticamente de este año. Lo que vamos a observar, lo que vamos a estudiar es acerca de la vida de nuestro Salvador. Y continuamos con el versículo clave que es Juan capítulo 1, versículo 14, que dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a iniciar la clase con la lección de hoy que se titula Jesús promete edificar su iglesia. Jesús promete edificar su iglesia. Y tal vez para muchos esto sea un tema ya estudiado y usted posiblemente se sepa el versículo de memoria que se encuentra en Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 20. Y usted tal vez pueda hasta citarlo de memoria. Observamos que en este capítulo, en el capítulo 16, se habla acerca de que los fariseos le piden una señal a Jesús. Le piden una señal de que si él venía del cielo realmente. Entonces Jesús les responde que ellos eran capaces de discernir el buen tiempo y el mal tiempo. Como ellos no eran capaces de discernir si alguien provenía o no provenía de Dios. Entonces también Jesús habló acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que se cuidaran, le digo a los discípulos, que debían estar atentos y que se debían guardar de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces empieza lo que denominamos nosotros en el versículo 13, en el capítulo 16, lo que denominamos como la confesión de Pedro. Esta confesión de Pedro es acerca de que Cristo es el Hijo de Dios. Esto establece un acontecimiento muy importante en Mateo. Mateo inicia su relato identificando a Jesús como el Mesías. Observen en Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Observe cómo inmediatamente Mateo identifica a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham. En el versículo 16 nuevamente dice, Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Juan el Bautista había preparado el camino para Cristo. Observe lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice así, yo a la verdad os bautizo, dice Juan, con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces vemos cómo Juan el Bautista reconoce a Jesús ya como alguien que provenía del cielo,
Sin embargo, también el mismo Juan el Bautista dudó un poco al querer él asegurarse si Jesús era realmente el Mesías. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Dice Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Usted puede observar cómo Jesús les dice a los discípulos de Juan que realmente él era el Cristo. Dice, al decirle esto, dice, eres tú el que ha de, dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos han resucitado y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces, con esta respuesta que le da Jesús a los discípulos de Juan, ya Juan estaba completamente seguro que realmente Jesús era el Cristo. Jesús también habló a las multitudes, Mateo capítulo 4, versículo 24 al 25, Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 y el 9:31. Muchas personas vemos que rechazaron a Jesús. Cuando usted observa los estudios de la clase del trimestre pasado acerca de la vida de Cristo, vemos que muchas personas rechazaban a Jesús. Incluso su familia rechazó a Jesús. Sus hermanos rechazaron a Jesús al principio. Su madre también tuvo conflictos con su hijo. Entonces vemos cómo muchas personas que estaban alrededor de él, como muchos conocidos, muchos miembros de su barrio, de su vecindad, lo rechazaron a él. Mateo 13:57, Mateo 9:3, Mateo 12:24. Ahora, los mismos discípulos en Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 16, cuestionan la identidad de Jesús. Eso es lo que hacen los mismos discípulos. Mateo capítulo 8, versículo 27, ellos cuestionan la identidad de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 27, dice así, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hablando cuando Jesús calma la tempestad y sus discípulos lo observan. Ellos dicen, ¿quién es este que los mares y los vientos le obedecen? Y Mateo capítulo 14, versículo 33, también encontramos otro suceso donde los discípulos cuestionan la identidad y la autoridad de Jesús. Observe, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. En verdad eres hijo de Dios. Entonces vamos a entrar a nuestro texto clave o nuestro texto de estudio, que es Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Esa es la primera parte de nuestro estudio acerca de Jesús. Edifica su iglesia o promete edificar su iglesia, dice. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaron a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros decían que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, o sea Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a observar lo que hemos titulado como una declaración de divinidad, que es esta parte de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Jesús viaja aproximadamente con sus discípulos 40 kilómetros desde Bethsaida a la región de Cesarea de Filipo, que era una región que estaba compuesta por muchos gentiles, por muchos griegos, pero también existía una población de judíos. Cesarea de Filipo estaba situada junto a una de las fuentes del río Jordán, que a su vez estaba cerca del monte Hermón, que estaba a 3000 metros sobre el nivel del mar. Un lugar adecuado para el propósito de Jesús, o sea, la oración. Al estar en un lugar elevado, Jesús practicaba lo que era la oración. Lucas capítulo 9, versículo 18. Cesarea de Filipo estaba cerca de la ciudad de Dan, que a su vez estaba al límite del norte de Israel. Ahora, esta ciudad era sumamente importante en este estudio porque ese lugar era conocido por su adoración a Baal. Josué capítulo 11, versículo 17 y Jueces capítulo 3, versículo 3 al 1. Así que Cesarea de Filipo era un lugar, por decirlo así, adecuado para lo que Jesús estaba buscando. Ahora, Cesarea fue llamada así
en honor a Augusto César, que en ese caso era César, el emperador, por Filipo el tetrarca. Él fue el que le puso el nombre. Era una ciudad predominantemente gentil, pero allí vivía una pequeña comunidad judía, así que Jesús fue a predicarles a ellos acerca de las buenas nuevas. En ese lugar Jesús habló de su reino, o sea, de la iglesia, que cumpliría la profecía de Daniel 2:44 al 45, que dice que en los días de estos reyes, dice, Dios levantaría un reino que nunca sería destruido. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta Jesús a sus discípulos. Dice ellos, ¿qué ustedes han escuchado que dicen las personas de mí? La expresión Hijo del Hombre se usa en referencia al Mesías. Esto es referente a una profecía en Daniel capítulo 7, versículo 13. Esta expresión significa alguien que ha nacido en el mundo. O sea, Jesús nació en el mundo, pero él no cometió pecado. Es el título que usó Jesús con más frecuencia cuando se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Juan el Bautista, muchas de las personas creían que Jesús era Juan. Eso es lo que dijeron ellos. Dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Jesús y muchos de los que estaban ahí respondieron, bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Herodes Antipas, quien había asesinado a Juan, creía que Jesús era Juan el Bautista, que, o sea, que él había resucitado, y más por el poder milagroso que tenía Jesús de resucitar a los muertos. Entonces, Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, pero otros dicen que tú eres Elías. Esto se debe posiblemente a que Jesús poseía el mismo estilo de vida del profeta veterotestamentario, o sea, la misma forma de cómo, el mismo estilo de vida. Malaquías habla que vendría otro Elías, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Sin embargo, Jesús explica esta profecía. En Mateo capítulo 11, versículo 14 se dice que la voz que clamaba en el desierto era la voz del profeta Juan el Bautista. Entonces, otros decían que era Jeremías. Ahora, la comparación puede que tenga origen al interés que tenían ambos profetas por el pueblo de Dios, o sea, al interés que tenía Jesús por el pueblo de Dios y al interés que también tuvo Jeremías por el pueblo de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 3, lo comparamos con Mateo capítulo 24, versículo 1 al 28 y Lucas capítulo 9, versículo 41, que son ocasiones cuando Jesús llora por Israel. Dicen ellos, bueno, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías, otro dicen que tú eres Jeremías, pero puede que tú seas uno de los profetas. Al decir uno de los profetas están dando una respuesta general, o sea, sin señalar a ninguno en particular. Lucas capítulo 9, versículo 8 y Lucas capítulo 9, versículo 19. Entonces, al momento que Jesús escucha qué dice la gente de él les dice, y vosotros, ahora yo quiero, dice Jesús, yo quiero saber quiénes decís que soy yo, o sea, qué ustedes piensan en lo personal, ya preguntándole a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes? Ya yo escuché lo que dice la gente. Se vuelve más personal la pregunta. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque era necesario que los apóstoles comprendieran la verdadera identidad de Jesús, o sea, de que no dudaran. Recuerden que al principio decimos que los mismos discípulos dudaron porque ellos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces era necesario que ellos comprendieran la naturaleza de su maestro. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observamos cómo Pedro, que es una persona que actuaba sumamente, una persona sumamente impulsiva, observamos que muchas veces es el primero en decir muchas cosas. Simón en ocasiones lo vemos como el vocero del grupo de discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 28, 15, versículo 15, 16, capítulo 16, 17, 24, 18, 21. Recuerde cuando estaban en el monte de la transfiguración, Pedro fue el que dijo, Señor, quiere que preparemos enramada. Cuando Jesús caminó en medio de las aguas, nuevamente Pedro fue el primero. Entonces lo vemos como una persona impulsiva, una persona que realmente quería ser el primero en todo, que no es algo malo en cuanto a
en cuanto a la vida espiritual, pero observamos que eh, muchas veces la impulsividad, si no está fundamentada o arraigada en una fe fuerte, a veces puede pasarnos a una mala jugada o, por así decirlo, hacernos pasar un mal rato. Bien, la confesión que hace la confesión que hace Pedro acerca de Cristo la vamos a dividir en dos partes. La primera es que Pedro identifica a Jesús como el Cristo. La palabra Cristo, que viene del griego Christos, es el equivalente griego a la palabra hebrea que se traduce como Mesías, que vamos a ver qué significa, que eso significa, Mesías significa ungido. Pedro estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, o sea, alguien a quien ellos estaban esperando con muchas ansias. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Mesías, como lo hemos dicho, significa ungido, ungido de Dios. Ahora, llama a Jesús el Hijo de Dios. Primero lo reconoce como el Cristo, segundo lo llama Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente es un título sumamente especial porque es un título mesiánico. Sin embargo, su significado era más profundo. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, en Salmo capítulo 2, versículo 7, en Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 14, observamos cómo se expresa esta frase, el Hijo del Dios viviente. Algunos de sus discípulos ya habían declarado a Jesús como el Hijo de Dios, o sea que Pedro no fue el primero en hacer esa declaración. Vamos a ir a Juan capítulo 1, disculpen, Juan capítulo 1, versículo 49. Juan capítulo 1, versículo 49, vamos a observar cómo Natanael expresa que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Observe cómo Pedro no fue el primero que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 33, Juan capítulo 6, versículos 68 a 69, encontramos otro individuo, otro discípulo que dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una declaración de la relación que tiene Jesús con el Padre. Entonces, por eso es que al ellos, los fariseos sabían que cuando Jesús se decía Hijo de Dios, estaba declarándose que él era igual al Padre. O sea que, porque los mismos privilegios que tenía el Padre los tenía el Hijo. Ahora, el Hijo del Dios viviente era una designación veterotestamentaria para Dios, que lo contrastaba con las imágenes sin vida de los paganos. Deuteronomio 5:26, Josué 3:10 y Salmo 42:2. Al decir Dios viviente, daban a entender que el Dios de Israel era un Dios que realmente se interesaba en sus hijos, que era alguien que realmente estaba involucrado con sus hijos, era alguien viviente, era distinto a los dioses paganos que eran de palo, que eran de rocas, que eran de tierra, que eran de cualquier clase de material que se pudiera palpar. Para el lenguaje que utilizó Jesús era el apropiado para la región de Cesarea de Filipo, donde se había adorado a Baal, a Pan y se estaba adorando a César Augusto. Ahora dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. A diferencia de los dioses que se han adorado aquí, a Baal, a Pan y ahora a César, ellos no son dioses. Tú realmente eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a ir a la segunda parte que se encuentra en Mateo 16, 17 y 18. Dice así, Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es un versículo muy controversial en nuestros tiempos, y bueno, lo ha sido durante mucho tiempo. Específicamente la parte que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Vamos a observar la declaración del edificador. Vimos una declaración de divinidad. Ahora vamos a estudiar la declaración del edificador o constructor. Jesús dijo que Pedro era bienaventurado, que significa alguien que tiene una razón para una felicidad extrema. O sea que Pedro debía alegrarse porque se lo había dicho el mismo Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 12, observamos ejemplos en el Sermón del Monte acerca de la palabra bienaventurado. La revelación llegó a Pedro por mano del mismísimo Padre que está en los cielos. No se lo reveló sangre ni carne, sino el mismo Padre. La expresión carne ni sangre se encuentra en muchos de los escritos judíos y la misma es una frase que ellos utilizaban para contrastar a los hombres con Dios. O sea, era diferente recibir una revelación de los hombres que recibir una revelación divina. El hecho de que la verdad fue revelada por el Padre podía referirse a la enseñanza y a los milagros realizados por Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26, o el Espíritu Santo inspiró al apóstol, según de Pedro capítulo 1, 20 al 21, que los apóstoles fueron movidos a la inspiración, ¿verdad? Movidos por el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que Pedro dijera eso podía referirse a que el mismo Pedro lo presenció a través de los milagros y se percató que realmente era el Hijo del Dios viviente, o el Espíritu Santo le inspiró a decir eso. Cualquiera de las dos opciones no altera el relato bíblico ni entra en contradicción con la Biblia. En la actualidad, Dios no se revela de la manera como lo hizo con Pedro, ni de la manera como lo hizo en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino que Él revela la identidad de su Hijo a través de la palabra inspirada. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 13. Observe lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice así, Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea que en la actualidad Dios se revela a través de la predicación. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Que ahora Él se reveló por medio de su Hijo. Y las palabras que se encuentran en la Biblia son las palabras de Cristo. Esa es la forma como se revela a Dios en nuestros tiempos. O sea, a través de la palabra inspirada, la Biblia, la Sagrada Escritura, es que Dios se revela. Jesús se refiere a Pedro como el hijo de Jonás, o sea, Bar Jonás. Eso es lo que significa la palabra. La expresión Bar Jonás es hijo de Jonás. Juan capítulo 1, versículo 42, vemos que Pedro es el hijo de Jonás, y capítulo 21, versículo 15 al 17. Ahora Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el primer encuentro que tienen Pedro y Jesús, él lo llama Cefas, que significa roca. Job capítulo 30, versículo 6, Jeremías 4, 29. El equivalente griego de este nombre es Pedro. O sea, tú te llamas Simón en, en, en hebreo, ahora te llamarás Cefa, que es el equivalente griego a Pedro, que quiere decir piedra. Entonces tenemos, Pedro es una persona que tenía tres nombres: Simón, Pedro y Cefa, que significa lo mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Puede que Jesús haya usado un juego de palabras. ¿Por qué? Porque la región de Cesarea de Filipo era una región altamente rocosa, una región donde se podían ver peñascos, piedras grandes e inmensas. Y él dice, bueno, voy a utilizar mi ilustración con esto, con mi entorno. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La estructura del versículo nos dice que la roca se refiere a la confesión de Pedro, o sea, la confesión que hace Pedro de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, no es una roca literal. Si observamos el contexto, la roca es la confesión. Mateo 16, 16.
El Antiguo Testamento dice que el Mesías es la roca sobre la quien sería edificada la nueva casa de Dios. Salmo capítulo 118, versículo 22, Daniel 2:44. Así que no puede ser que Pedro sea esa roca, sino que la misma roca tiene que ser algo que tenga relación con el Mesías o con el Cristo. En este caso es la confesión que Pedro dice: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Mateo capítulo 21, versículo 42, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Entonces, el fundamento es esa verdad que Pedro dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, tal cual lo confesó Pedro. Entonces, no es que Pedro es el fundador, o es la roca, o es el primer papa, como dicen muchos grupos religiosos. No, sino que la roca era la confesión que realizó Pedro acerca del edificador. El que llega a creer en Cristo realiza la confesión que hizo Pedro en Hechos capítulo 8, versículo 37. Jesús usa el pronombre posesivo cuando él dice mi iglesia, cuando describe lo que está planeando edificar. En este versículo se usa por primera vez la palabra iglesia, que es eclesia. O eclesia, la palabra eclesia se traduce como asamblea o como congregación y se usa 114 veces en el Nuevo Testamento. Esta es la primera vez que se utiliza esa expresión eclesia. La palabra iglesia puede referirse a la iglesia universal, Efesios 1, 22, 5, 23, a congregaciones en una región, 1 Corintios 16, 1, y a una congregación local, y a una iglesia que está congregada. Entonces puede ser la iglesia universal, puede ser congregaciones en una región, puede ser una congregación local y puede ser una iglesia que se está congregando. Ese es el uso de la palabra iglesia. Recuerda que la palabra iglesia no es un templo, no es un edificio, sino que es una membresía, una asamblea o una congregación, es un grupo de personas. Eso es lo que significa la palabra eclesía, que es un grupo de personas reunido en un lugar con un propósito. Eso es lo que significa la palabra iglesia en el idioma original. Ahora, el uso que hace Jesús de la palabra, según el contexto, se refiere a la iglesia universal. En Hechos capítulo 20, 28 vemos nuevamente que dice que Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 a 19. Dice la expresión que expresa Jesús: y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Cuando observamos la antigüedad o leemos escritos antiguos, vemos que las puertas eran vitales para la defensa de una ciudad y eran señal de fortaleza. Una ciudad sin puerta era una ciudad desprotegida, era una ciudad que estaba a disposición de los conquistadores, de los enemigos. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo no prevalecerán contra ella? Las puertas del Hades dicen no prevalecerán contra ella. El uso del pronombre ella se refiere a la edificación misma de la iglesia y por lo tanto la muerte no impediría que Jesús estableciera su reino. O sea, hay dos formas de interpretar este texto y no es contradictoria. El uso del pronombre ella se puede referir a la edificación misma de la iglesia y por lo tanto la muerte no impediría que Jesús estableciera su reino. De hecho, la muerte no impidió que Jesús estableciera su reino, que es la iglesia. Porque en Mateo 16, 21 dice esto, en Hechos 2, 24 dice que Jesús resucitó, y en Romanos capítulo 6, versículo 9. Y la segunda interpretación que se le puede dar a este texto es que el pronombre ella, siendo femenino, se refiere a la iglesia misma. Entonces, al decir ella, se refiere a la edificación misma de la iglesia o al curso de edificación. Y también ella se puede referir a la iglesia misma. Si asumimos lo anterior, entonces el reino del Señor es eterno y nunca será destruido, que es lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Entonces estaríamos diciendo que la persecución en sí no puede detenerla. Este tema también se encuentra en el contexto de Mateo capítulo 16,
versículos 24 al 27, en este mismo contexto. Entonces, la puerta del Hades, o sea, las persecuciones y los embates de lo que quiera realizar el maligno no pueden acabarla. Y esto ocurrió en el primer siglo, cuando perseguían a los cristianos, cuando asesinaban a los cristianos, cuando los exponían a los deportes sangrientos, los tiraban a los leones, los quemaban. No pudieron detener a la iglesia y al crecimiento de la misma. Vamos ahora a la última parte de nuestro estudio, que se encuentra en el versículo 19 al 20. Y dice: yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Ahora vamos a ver lo que es la promesa al predicador. Después de que Jesús prometía edificar su iglesia, Cristo realizó esta promesa. Jesús parece estar utilizando los términos iglesia y reino de forma intercambiable. O sea, y sabemos que los términos iglesia y reino significan lo mismo en el Nuevo Testamento. Cristo prometió que el reino, o sea, que la iglesia, vendría antes de que sus apóstoles murieran. En Mateo capítulo 16, versículo 28, para las personas que dicen que el reino no ha venido, es contradictorio, porque el mismo Jesús dijo que el reino iba a venir cuando sus apóstoles aún estuvieran vivos. Si el reino no ha venido, eso quiere decir, en la actualidad, como dicen muchos grupos religiosos, si el reino aún está por llegar, quiere decir que los apóstoles aún están vivos o necesitan ser resucitados, que es algo que no es lógico. En Mateo capítulo 16, versículo 28, comparado con Colosenses capítulo 1, versículo 13. Las llaves. Las llaves. Las llaves se usan para abrir y para cerrar puertas. En la escritura las llaves significan autoridad. Cuando vemos en Apocalipsis, que es un libro altamente simbólico, observamos mucho uso de la llave. Esto quiere decir que aquel que posee una llave es aquel que tiene autoridad, que tiene poder para abrir y poder para cerrar, y tiene responsabilidad de alguien o sobre algo. En este caso tiene responsabilidad sobre un reino en particular. Isaías 22:22, Apocalipsis 1:18. En Pentecostés Pedro usó las llaves. Ahora vamos a ver qué significan estas llaves, si son literales o no son literales, o son simbólicas. Las llaves en este texto son unas llaves que son figurativas, porque las llaves que utiliza Pedro son las llaves de la predicación del Evangelio. ¿Para qué él utiliza estas llaves de la predicación del Evangelio? Para abrir las puertas del reino, o sea, de la iglesia, a los judíos. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 42. Tiempo después, el mismo Pedro utiliza esa misma llave para abrirle la puerta a los gentiles. Por eso es que él le promete, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves. O sea, te daré el privilegio de que tú vas a abrir las puertas, no en el cielo, como muchos grupos religiosos piensan, o la cultura general piensa que Pedro está en el cielo esperando que abrir las llaves del cielo. No, era el privilegio que él iba a tener de ser la primera persona en predicar el evangelio a los gentiles en el día de Pentecostés, y disculpen, a los judíos en el día del Pentecostés, y nuevamente predicar el evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 10 con la conversión de Cornelio. Entonces, por así decirlo, Pedro iba a tener el privilegio de abrir tanto a los judíos como a los gentiles, de abrirle la puerta. Contrario a lo que la gente cree, las llaves no fueron posesión exclusiva de Pedro, pues los demás apóstoles también recibieron la misma autoridad. En Mateo capítulo 28, 18 al 20, muchas veces enfocamos solamente a Pedro, pero los demás discípulos también tuvieron esa autoridad de tener las llaves de la predicación. Marcos 16, 15 al 16, Lucas capítulo 24, versículo 47, y Hechos capítulo 2, versículo 14. Las llaves fueron usadas por otros discípulos que abrieron el camino al cielo a los que escuchaban predicar el evangelio. Hechos 8, 4 al 13, Hechos 16, 14 al 15 y 25 al 34. En la actualidad, ¿cómo son usadas las llaves? Las llaves son usadas por los cristianos que comparten el evangelio de Cristo,
con los demás por todo el mundo. Las llaves de la predicación, que es el evangelio, son utilizadas por las personas que evangelizan, por las personas que predican, por las personas que enseñan, por las personas que comparten el evangelio. Esas son las personas que utilizan las llaves del evangelio. El término llave en relación a la autoridad del predicar el evangelio tiene sus raíces en el judaísmo. Ordenamiento de un escriba, se le daba una llave. En el Talmud las llaves simbolizan autoridad del rabino para enseñar. Mateo capítulo 23, versículo 13, Lucas capítulo 11, versículo 52. Dice así: y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La palabra atar y desatar definen lo que se requería y lo que no, lo que era lícito, o sea, permitido, y lo que no era lícito, lo que no era permitido. Esta expresión de atar y desatar significa que lo que es atado en la tierra ya ha sido atado en el cielo previamente y viceversa. No significa que nosotros, la iglesia, los cristianos, atamos primero aquí y se nos hace caso en el cielo. No, sino que lo que ya ha sido previamente dispuesto en los cielos, ya ha sido hablado en los cielos, ya ha sido, por así decirlo, decidido en los cielos, de cómo era la manera en que el hombre tenía que ser salvo, de cómo era que se tenía que predicar el evangelio, de cómo era que se tenía que confesar que Cristo era el Hijo de Dios, ya había sido atado, o sea, ya había sido hablado en la tierra. Entonces, es la misma forma que, en los cielos, disculpe, ya había sido atado en los cielos, es la misma forma entonces que se hace en la tierra. O sea, hay que creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Entonces eso se decidió en el cielo, se pasó a la tierra y también es permitido en la tierra. Dice: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Después de esta conversación, Jesús les instruyó a sus seguidores que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús más adelante le enseñó la totalidad de su significado. Capítulo 16, versículo 21. Observe cómo dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El tiempo de Jesús el tiempo de Jesús sobre esta tierra estaba llegando a su fin, por lo que si su identidad era revelada antes del tiempo, su ministerio podía peligrar y el plan de Dios pudo o habría sido puesto en peligro. Jesús, al debido tiempo, reveló quién era. Él no tuvo miedo de revelar quién era, pero a su debido tiempo, acorde a lo que había sido establecido. Mateo 26, 63 al 64 y Mateo 27, 11. Ahora vamos a terminar nuestro estudio y vamos a recordar que Pedro no fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, fue el primero en hacer la confesión de una manera tan completa. Mateo 16, 16. Los seres humanos deben creer en la declaración de que Jesús dice: yo soy. Juan 8, 23 al 30. Debemos creer en Jesús como el Hijo de Dios y confesarlo como tal delante de otros. Mateo 10, 30. Y la palabra mí, que tiene que ver con iglesia, y la clase de hoy que trata acerca de que Jesús promete edificar su iglesia, es un pronombre posesivo que denota propiedad y exclusividad. La iglesia pertenece a Cristo, no me pertenece a mí, no pertenece a ningún hombre. Nadie es dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo la compró con su propia sangre. Hechos 20, 28. Nadie tiene la autoridad de quitarle ese privilegio a Jesús, de decir que la iglesia es mía. No, yo no morí por la iglesia, yo no derramé ni una sola gota de sangre por la iglesia. Fue Jesús que lo hizo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 y Primera de Corintios 6, 20. Disculpe. La iglesia es singular, la palabra iglesia es singular, por lo que no es lógico ni correcto decir iglesia refiriéndose a varias.
Como dice Efesios, la iglesia posee una sola cabeza y esta cabeza es Cristo. Es ilógico ver un cuerpo con muchas cabezas, eso va fuera de la naturaleza, así como una cabeza con muchos cuerpos también es ilógico. Cristo solamente vino a edificar una sola iglesia, y la iglesia de Cristo es la iglesia que cumple la voluntad de Dios. Cualquier grupo religioso que no cumpla los mandamientos de Dios no es de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús a los fariseos y a los saduceos. Ustedes interpretan bien el tiempo, como ustedes no pueden discernir si algo viene o no viene de Dios. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo yo distingo que una iglesia es o no es verdadera? Si realiza lo que la Biblia dice, si cumple la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios. La iglesia en la actualidad existe, no es algo que era un plan, un segundo plan, como dicen muchos grupos religiosos, que la iglesia fue un segundo plan porque Dios no pudo establecer su reino y que la iglesia fue un pensamiento, así como así decirlo, un plato de segunda mesa y lo instalaron y el reino va a venir después. No, la iglesia fue predestinada, fue concebida en la mente de Dios. No hubo un momento en que la iglesia no estuviera en la mente de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Entonces, la iglesia es el lugar donde se encuentra salvación. Y Jesús la prometió a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Que Dios le bendiga, hermano, y espero que esta clase haya sido de su beneficio y que usted haya aprendido, al igual que toda su familia, como yo también lo hice. Y esperando que usted nos sintonice con el sermón que sigue ahorita a las 10:30 y también nos sintonice en la siguiente clase el próximo domingo. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente mañana y semana. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día